Dr. Ángel Fomperosa Torres, médico cirujano por la Universidad Veracruzana, especialista en anatomía patológica, egresado del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Subespecialidad, curso de alta especialidad en citopatología en el Hospital General de México, UNAM. Certificado por el COMAP-AC, miembro de la Academia Internacional de Citopatología y miembro de la Asociación Mexicana de Patólogos. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, así como un capítulo de citología en los fascículos de SLAC. Actualmente es jefe del Laboratorio de Anatomía Patológica en el Hospital Regional de Pemex Minatitlán. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Academia Mexicana de Citopatología y en especial al doctor Ludwig. Para mí es un placer estar con ustedes en este curso Patricia Alonso 2021 y pues estar presente en esta educación continua de modo virtual. El tema que se me encomendó se llama patrones de difícil interpretación en lesiones de bajo grado. Creo que es muy importante el tocar temas morfológicos en todos los cursos de educación continua porque siempre va a haber dudas en cuanto al diagnóstico citopatológico y pues bueno, tanto en las lesiones como de bajo como de alto grado es importante recordar estas premisas, que una interpretación de una lesión intraepitelial pues de bajo grado o de alto grado debe estar basada en criterios estrictos para evitar el seguimiento innecesario de mujeres con cambios morfológicos no específicos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar si tenemos una buena interpretación de estas lesiones intraepiteliales? Pues va a evitar el estrés de la paciente sobre la evolución del diagnóstico cuando ella está pensando que tiene una lesión intraepitelial, aún sea de bajo grado y se le explique que esta puede tener una regresión espontánea. Evita el sobretratamiento en pacientes que tienen patología inflamatoria y sobre todo evita el gasto de recursos materiales en hospitales con infraestructura limitada, en aquellos hospitales donde a veces las citas de colposcopía están muy distantes y que se consiguen con una mayor dificultad los recursos en cuanto al material para poder realizar los procedimientos como las biopsias y las conizaciones, pues es importante que nosotros hagamos un buen diagnóstico morfológico para evitar todo esto. Aunque los criterios ya están bien definidos de forma citológica para diagnosticar lesiones intraepiteliales tanto de bajo como de alto grado, pues todavía existe una tasa de discordancia interobservadora hasta de un 15%. A mí me gustaría presentarles esta tabla, me pareció muy interesante. Es el resultado de todo el control de calidad de citología ginecológica por el doctor Julio Rodríguez Costa en España. Él es un gran conocido aquí en México y ha sido invitado en varios cursos. Y bueno, este estudio revela lo que en muchos países pues está sucediendo en cuanto a la parte de comparar citologías de base líquida con citologías convencionales. Entonces aquí podemos ver cómo la concordancia tiene una media de un 69,7% en cuanto a una posterior revisión interobservador. Y vemos, por ejemplo, que entre las dos grandes compañías de base líquida existe un poco más de concordancia en SurePath que en TIMPRE. Y en convencional tiene una concordancia casi igual que en base líquida con SurePath. Y vemos ya en las discordancias lo que les estaba platicando. Aquí las dividió en discordancias menores, en discordancias medias o intermedias, en discordancias severas. Entonces, pues bueno, aquí las que nos va a interesar son las discordancias severas y vemos que pues aquí las técnicas que han tenido menor discordancia es SurePath y convencional, pero bueno, sí existe una discordancia como en la mayor parte de la literatura nos menciona que es entre 10 aquí un poquito más, el 17
un 3.8%, pero de 17 de 443 citologías tuvo discordancias severas, y vemos que discordancias menores alcanzó hasta un 18.7%. Entonces, pues bueno, vemos que sí existen pues variaciones en el diagnóstico entre uno y otro citotecnólogo, entre uno y otro citopatólogo, y es muy interesante ver cómo va cambiando conforme la técnica que se utiliza para la preparación de la citología. Y bueno, pues los resultados de la citología, aunque la biopsia es el gold standard para poder llevar a cabo un tratamiento y un diagnóstico pues definitivo, pues también puede discordar con la citología. Aquí vemos otro artículo de 2019, donde pues bueno, es una gran cantidad estudiada de citología, 109.963, está en la revista de Cytopathology, y vemos cómo en estos dos rubros, que son AXH y lesiones de bajo grado, cómo se ve la concordancia con la biopsia, aunque en casi todos los países hay una poca realización de biopsias o de correlaciones histopatológicas. Vean en la comparación de las citologías con las únicas que se les hicieron biopsia. Igual pasa en nuestro país, son pocas las muestras a las cuales se les hace correlación histopatológica. Y pues bueno, vean como la concordancia con la biopsia es del 70%, pero vean cuando se compara el resultado de una lesión de bajo grado con un resultado final en la biopsia que fue benigno, vean cómo hubo una discordancia de hasta 42.9%, y aquí una concordancia de bajo grado con bajo grado en la biopsia de un 45.7%, casi la mitad. Entonces es un poco pues alarmante de que algunos centros no tengan yo me imagino que los criterios bien definidos para lesiones de bajo grado, y por eso deben de tocar la parte morfológica pues de estos temas en la educación continua. Vean también, pues bueno, se hizo una comparación con resultados de pruebas de BPH, y vean también que hubo una discordancia con lesiones de alto grado también, hasta un 7.5%. Entonces, pues bueno, ¿qué nos va a ayudar para poder realizar un buen diagnóstico pues morfológico? Vamos a empezar con eliminar terminologías redundantes, confusas, y vamos a comenzar a estandarizarlas. Debemos apegarnos exclusivamente al sistema Bethesda como lesiones intraepiteliales de bajo grado. Entonces debemos evitar nombres como efecto citopático por BPH, cambios por BPH, displasia leve o NIC1. He escuchado y he leído diagnósticos donde no se reporta, pues sobre todo en los laboratorios privados, donde no se reporta con el sistema Bethesda, los términos como atipia coilocítica, atipia condilomatosa, y también he leído muchas veces las redundancias, como por ejemplo lesión intraepitelial de bajo grado asociada a infección por VPH. Pues sabemos que el virus del papiloma humano está implicado en la mayor parte de este tipo de lesiones intraepiteliales. Y bueno, como nota importante, hay que recordar que la primera descripción de las células escamosas asociadas a VPH fue la coilocitosis, y por eso pues se quedó en la mente de muchos profesionales de la salud que nos dedicamos a esto, que era considerada distinta, una enfermedad distinta a la displasia, incluso no se consideraba como pues precursora. Entonces pues pensaban que era una sola infección por VPH, y esto hay que evitarlo completamente, porque sabemos que pues bueno, el VPH es la causa de las lesiones, está asociado principalmente con las lesiones intraepiteliales. Entonces, el primer paso que les recomiendo es
eliminar estas terminologías pasadas ya de moda, eliminar las terminologías pues, que escuchamos y que estamos haciendo redundancias. Entonces, si vamos a estandarizarnos, si vamos a utilizar únicamente el sistema Bethesda para reporte citopatológico. Y bueno, pues haciendo caso a la tercera edición del Bethesda, por lo menos encontré 11 criterios bien establecidos de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Entonces, pues voy a empezar a explicarlos y conforme vamos explicándolos, vamos a ir viendo algunas imágenes. Empezamos que las células, pues bueno, pueden encontrarse como en cualquier lesión intraepitelial extendida en un frotis, sueltas, en nidos o en láminas. Y pues bueno, los cambios citológicos de las lesiones de bajo grado suelen limitarse a las células escamosas maduras de tipo intermedio o superficiales y pues van a tener presente el citoplasma de tipo escamoso, aunque pues bueno, se van a tocar durante el curso las lesiones intraepiteliales en epitelio atrófico, en células pues inmaduras, y es muy interesante ver también estos cambios. Pero pues bueno, la mayor parte de las lesiones escamosas de bajo grado están limitadas a las células maduras, del epitelio maduro. El tamaño de la célula es grande, con un citoplasma abundante y maduro. El agrandamiento nuclear tiene que ser más de 3 veces del área del núcleo de una célula intermedia normal, y hay un aumento pequeño pero significativo de la región núcleo-citoplasma, aunque siempre va a haber más citoplasma que núcleo todavía. Y el grado de hipercromacia es variable. Podemos encontrar células desde que tengan una cromatina clara hasta que tengan núcleos hipercromáticos muy oscuros. Y pues bueno, la mayor parte de las lesiones intraepiteliales va a tener variabilidades del tamaño, del número y de la morfología nuclear. Entonces, recordemos que los términos de displasia o los términos de alteraciones de las células para que sean consideradas como lesiones intraepiteliales, pues bueno, está en el núcleo. O sea, siempre vamos a fijarnos en el núcleo porque, bueno, puede haber agrandamiento del tamaño nuclear, pero es importante recordar que siempre vamos a tener irregularidades, muescas, algunas pseudoinclusiones, núcleos con forma de pasas, etcétera. Entonces, pues bueno, en cuanto a la membrana, sí debe de ser irregular. Y en cuanto a la cromatina, puede tener varios patrones, desde una cromatina uniforme y granular o una cromatina condensada o densamente opaca. Y aquí vemos estas dos imágenes. La de la izquierda, vemos que está multinucleada la célula. Vemos que corresponde a un epitelio escamoso maduro, pero la característica que vamos a encontrar es que las membranas nucleares se encuentran completamente lisas y vemos que la cromatina se observa con un tono como de vidrio esmerilado. Entonces, desde este momento podemos nosotros ver que esto no se trata de una lesión intraepitelial, sino que pueden corresponder a cambios citopáticos, sobre todo por virus de herpes simple. Y a la derecha vemos comparado las multinucleaciones de una lesión intraepitelial de bajo grado. Vemos que tiene abundante citoplasma, pero los núcleos están completamente irregulares. Vemos que estos núcleos están angulados hasta como triangulares y vemos que están sobrepuestos. Y pues bueno, hay pliegues desde la cromatina que está granular hasta densamente condensada. Y bueno, aquí se pueden ver varios patrones de cromatina y estos pliegues que se pueden observar aquí. Entonces vemos que hay varios criterios que pueden estar presentes no solamente en las lesiones intraepiteliales, sino que también pueden estar presentes en lesiones inflamatorias o reactivas. Y pues bueno, aquí los nucleolos pueden estar ausentes o pocos visibles si es que los encuentran, pero a diferencia de, por ejemplo, una patología regenerativa o una patología
reactiva los nucleolos en las patologías reactivas, en esas regeneraciones tan aparatosas que vemos con núcleos muy grandes y con un nucleolo enorme. Pues bueno, en las lesiones interepiteliales de bajo grado no se ven estos nucleolos tan prominentes. Y bueno, pues el contorno de la membrana es irregular, pero bueno, pues puede estar lisa en algunos sitios, pero la cromatina, siempre ver el patrón de la cromatina que no va a ser normal. Como les mencionaba, la primera parte morfológica cuando se estaba estudiando los cambios por el virus del papiloma humano en las lesiones interepiteliales, pues fueron los coilocitos. Y el coilocito está definido por una zona perinuclear clara donde se debe de observar bien cómo el citoesqueleto está teniendo allí ruptura y está teniendo un reforzamiento alrededor de la zona clara, de la zona afectada. Y esto quiere decir por el tipo de infección que tenemos, que es alrededor del núcleo y no integrado, es episomal y no integrado en el núcleo. Entonces aquí la infección está haciendo cambios por las mismas proteínas del virus del papiloma humano alrededor de los núcleos. Y pues bueno, el coilocito es una característica propia de la lesión interepitelial de bajo grado, pero no es indispensable. Entonces podemos encontrar coilocitos y podemos no encontrar de coilocitos. Recuerdo que antes se podía dividir a las lesiones interepiteliales de bajo grado en dos grandes grupos, el que era por tipo BPH, que le llamaban, pues ahora ya no lo podemos llamar así porque sabemos que todas están asociadas a BPH. Y el otro tipo, displasia leve, que decían. Entonces estaba dividido en esos dos grandes ramas todavía cuando me tocó a mí estudiar en el Hospital General este tipo de morfología, pues todavía teníamos esas terminologías de tipo BPH y tipo displasia leve, ya no las estamos utilizando. Y pues bueno, las tipos de BPH eran las que tenían coilocitos y la tipo displasia leve la que no tenía coilocitos y que tenía los cambios nucleares nada más. Y también se utilizaba, y recuerdo muy bien, que era un término llamado condiloma atípico, donde toda la laminilla estaba repleta de coilocitos con unos núcleos enormes. Inclusive nos decían que este tipo de morfología nosotros la podíamos diagnosticar incluso como una displasia moderada en esa época, donde todavía no se podía utilizar, todavía no estaba estandarizado utilizar las lesiones de alto grado y las lesiones de bajo grado. Entonces, recuerdo cuando estaba repleto de puro coilocito con unos núcleos enormes, con una cromatina muy granular, se diagnosticaba como condiloma atípico. Y bueno, esta correspondía a una displasia moderada, nos decían en esa época. Pero bueno, la presencia de halos perinucleares, cuando no se hallan anomalías nucleares, no basta para diagnosticar lesiones de bajo grado. Entonces vemos aquí en la izquierda cómo se ve perfectamente la disrupción del citoesqueleto, un reforzamiento del citoplasma que está enmarcando el coilocito y se ven cambios nucleares característicos, agrandamiento nuclear más de 3 veces la célula de la lesión de bajo grado. Y comparado con la derecha, vemos que pues aquí, aunque está claro y que está aquí doblado parte del citoplasma, pues bueno, el núcleo no se ve afectado, no está totalmente agrandado y pues bueno, esto pueden ser pseudocoilocitos. Entonces no debemos de confundir, tenemos que tener bien claro estos criterios morfológicos. Y bueno, el otro criterio que es importante y que les voy a hablar ahorita, porque es parte de los patrones de difícil diagnóstico, es aquel que va a presentar un citoplasma denso y eosinófilo, orancofílico, y pues bueno, a esto corresponde a las alteraciones de la queratinización con cambios en el núcleo muy marcados, y esto son lo que nosotros vamos a llamar paraqueratosis atípica o disqueratocitos,
Y pues bueno, estas células van a estar presentes, pueden estar solas o pueden estar acompañadas con otras células de lesiones de bajo grado. Entonces, pues bueno, estos son los 11 criterios que les quería yo repasar antes de entrar a los patrones de difícil diagnóstico. Y una nota importante que quiero recordarles es que las células que presentan halos citoplásmicos perinucleares o con eosinofilia densa deben por fuerza presentar anomalías nucleares para que sean diagnosticadas como lesiones intraepiteliales de bajo grado. Les quiero compartir unas imágenes. Estas imágenes son tomadas del taller de base líquida que dimos en el tutorial de la Academia Internacional con la doctora Patia Ortega. Pertenecen al Hospital General de León. Y con estas estuvimos trabajando en los talleres tanto de la acreditación de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología como en el tutorial. Nosotros estuvimos trabajando en estas laminillas que ustedes pudieron observar y diagnosticar. Entonces, ven aquí, están las células en grupo, son 3. Está bien claro el reforzamiento del citoplasma con un halo perinuclear, y aquí ven, hay muescas en el núcleo, la cromatina está granular, está densa, y vemos, yo recuerdo que la doctora Alonso nos decía que se debía ver como un hoyo en el citoplasma, debíamos de ver el fondo de la citología para poder decir que eso se trataba de un coilocito. Entonces vemos aquí igual, hay multinucleación, pero hay irregularidades en la membrana nuclear y está bien reforzado el citoplasma con halo claro perinuclear que se puede fácilmente ver a través del citoplasma el fondo. Y vemos aquí está una sola célula, pero pues bueno, la irregularidad nuclear es muy clara y vemos que está el reforzamiento citoplasmático y el fondo. Aquí igual vemos que hay una cromatina condensada, aunque esta está casi lisa la membrana, pero vemos que está aumentada de tamaño comparando con las células superficiales e intermedias que tenemos alrededor. Y está el citoplasma, pues aquí con estas disrupciones y rupturas que se puede observar a través de él. Vemos aquí que hay binucleaciones, pero pues aquí están las angulaciones, aquí no se ve el halo perinuclear de un coilocito. Estas imágenes, pues bueno, podemos tener dudas si se trata de una lesión de un grado mayor o de un grado menor. Entonces vemos que aquí pues la mayor parte de lo que impera son estos coilocitos y estas células que tenemos aquí. Aquí hay un poco de degeneración, pero está aplastado el citoplasma y vemos que está angulado. Entonces aquí pues bueno, podemos ver las características morfológicas y algunas alteraciones de la queratinización. Esta imagen es del Bethesda. Y vemos aquí estos núcleos también. No hay que olvidar que las lesiones de bajo grado, pues bueno, pueden estar asociadas a patologías inflamatorias como la vaginosis, puede estar asociada a cándida, puede estar asociada a cualquier cosa, pero si nosotros vemos criterios definitivos de lesiones de bajo grado, pues no nos vamos a dudar a poner el diagnóstico de lesión intraepitelial de bajo grado. Entonces vemos agrandamiento nuclear y vemos, bueno, la cromatina que se encuentra aquí. Bueno, aquí está asociada con vaginosis. Pero ¿qué pasa cuando encontramos estas células? Y aquí vamos a hablar más adelante. Pueden estar solas o pueden estar asociadas a otras células, y vemos aquí que esta célula que está aislada, si nos olvidamos de estas, por ejemplo, que están aquí, pero si solamente vemos esta, más adelante les voy a hablar de un tipo de patrón de difícil diagnóstico, y ustedes se pueden quedar con algo que la doctora Vivo y el doctor Wilbur describieron por primera vez en su libro, que era un ascus cuantitativo. Posteriormente se los voy a mencionar, y es cuando solamente vemos una o escasas células que parecen lesión de bajo grado, pero no podemos nosotros definir que verdaderamente se trate de una de bajo grado. Bueno, aquí vemos esta
este núcleo que parece hasta un corazón y está totalmente alterada la queratinización de esta célula. Y bueno, más adelante les voy a explicar las alteraciones de la queratinización. Vemos estas pequeñas células que están aquí y bueno, estas son células en miniatura que dice el Bethesda cuando menciona las células con alteraciones de la queratinización y los criterios que les voy a mencionar en un ratito más. Ven que los núcleos son reicinoides o en forma de pasita o en forma triangular para poder definir que verdaderamente hay alteraciones del núcleo celular y se puedan diagnosticar como una lesión interepitelial. Y vemos aquí esta célula que está aquí sola y que, bueno, la membrana está completamente regular, está blanda. Aquí no sabemos si le vamos a poner un ascus o si le vamos a poner una lesión de bajo grado o si la vamos a dejar como negativa. Entonces, es el gran dilema que tenemos y ahorita les voy a explicar cómo debemos de diagnosticar estas citologías. Vemos aquí, esta es una lesión de bajo grado que tiene estas hendiduras, tiene los coilocitos bien definidos. Estas imágenes, que son más características todavía de las que les mencioné pasadas, son en base líquida. Estas son en convencional y en base líquida. Estas imágenes son cortesía de la doctora Patricia Suebel. Ella es una citopatóloga uruguaya. Ahí pueden observar en la esquina inferior derecha. Estoy platicando con ella y por medio de sus redes sociales y tiene unas imágenes, la pueden seguir ustedes aquí, muy, muy bonitas. Y vean ustedes aquí estas células que, a pesar que tiene un núcleo enorme de cromatina granular, el citoplasma todavía es abundante y pues bueno, aquí nosotros podemos diagnosticar una lesión de bajo grado. Vean que nosotros podemos encontrar las células con un núcleo de tamaños extraordinarios y al hacer la correlación histopatológica podemos nosotros ver que corresponden a coilocitos y epitelio que está pues con un citoplasma maduro y podemos nosotros ver que se trata de una lesión interepitelial de bajo grado. Vean cuando encontramos este núcleo totalmente irregular, angulado, y pues aquí corresponde a esta célula con estos núcleos totalmente deformes y angulados, pero pues bueno, sigue siendo parte de una lesión de bajo grado. Entonces, tenemos que tener bien claros los criterios. Vemos coilocitos bien definidos. Estos son en citología convencional. Y, pues bueno, vean que aquí las células se ven un poco más grandes que la célula que nosotros observamos en base líquida que teníamos en el taller que les mostré hace rato. Y podemos encontrar los núcleos grandes, núcleos que están con mucha irregularidad y mucho pleomorfismo, pero el citoplasma sigue siendo abundante y sigue teniendo estos cambios coilocíticos perinucleares. Y sigue siendo una lesión de bajo grado. Vean las multinucleaciones, cómo puede tener la membrana lisa, pero bueno, está el coilocito bien definido con su reforzamiento citoplásmico y vean cómo tiene la cromatina granular. Vean aquí hay otras multinucleaciones. Aquí vemos cómo hay núcleos muy pleomórficos y pues bueno, esto es lo que quería llegar, es que son cambios de regeneración y vean cómo aquí, a diferencia de una lesión de bajo grado, tiene nucleolos muy prominentes. Entonces es un acercamiento para poder ver las características de un nucleolo muy prominente y pues bueno, esta corresponde a un frotis con regeneración. Y vamos a los pseudocoilocitos, donde pues vemos el núcleo está totalmente regular. Vean aquí hay células de metaplasia con un núcleo agrandado y pues bueno, después de dar un recorrido y poder ver los criterios que les mencioné acerca de las lesiones de bajo grado, vamos a comenzar con los patrones de difícil diagnóstico que yo los dividí en 4. Los primeros 2 están
muy relacionados entre sí porque ambos pertenecen a la parte de la zona gris que el Bethesda menciona, que son los cambios limítrofes por ascus y las células escamosas queratinizadas, pero con atipia, es decir, la paraqueratosis atípica. Y las lesiones de bajo grado en atrofias, que este es un tema que ya está dentro del curso, y bueno, no me voy a detener a explicarlo porque la doctora Faridi nos hizo una gran exposición acerca de lesiones interepiteliales en atrofias. Y lo que quiero yo aportar en esta presentación son también cambios por preservación o tinción, porque en realidad los que no estamos llevando a cabo el tamizaje por medio de base líquida, pues bueno, todavía llevamos la tinción convencional y el proceso desde la toma y la fijación de las laminillas. Y no olvidar que existen diagnósticos simuladores de lesiones de bajo grado, que son aquellos que les muestra como cambios citopáticos por el test virus o cualquier microorganismo, cambios por radiación, que esto es muy fácil definirlo si tuviéramos un buen contexto clínico. Pero bueno, estamos acostumbrados que a veces no llegan las laminillas con este tipo de información. Entonces tenemos que ser un poco más cautelosos cuando veamos lesiones que nos parezca tener microorganismos o ir al expediente clínico a preguntar si se trata de un paciente con antecedentes de radioterapia. Entonces comenzamos con el primer patrón de difícil diagnóstico, que bueno, son aquellos de la zona gris, y vamos a tener la definición de también criterios importantes para las lesiones, sobre todo de ascus, que es la relacionada con bajo grado. Aunque las células escamosas atípicas de significado indeterminado no siempre son precursoras de neoplastia cervical, porque pues van a estar relacionadas a parte inflamatoria, pues sí se necesita un diagnóstico oportuno y van a tener el mismo manejo y un cuidadoso seguimiento periódico porque, pues bueno, a veces no podemos definir por la dificultad técnica o por la escasez de material si se trata de una lesión de bajo grado. Entonces, vamos a recordar que para las lesiones intraepiteliales tenemos todos los 11 criterios anteriores y para el ascus tenemos pocos, tenemos 4 nada más de 11 que teníamos de las lesiones intraepiteliales de bajo grado. Entonces, ¿qué nos va a ayudar para poder diagnosticar un ascus? Que haya un agrandamiento nuclear, pero no más de 3 veces que una célula intermedia normal, que haya coilocitosis incompleta, que haya la ya estudiada paraqueratosis atípica y el ascus cuantitativo. En cuanto al agrandamiento nuclear en el ascus, el tamaño del núcleo debe de ser entre 2.5 a un poco menos veces del área del núcleo de una célula escamosa intermedia normal. O si lo comparamos y hay células de metaplasia alrededor, puede verse hasta 2 veces el tamaño de un núcleo de células metaplásicas escamosas, pero vemos que no están angulados como las lesiones de bajo grado. Vean cómo está completamente homogénea aquí la cromatina. Aquí está un núcleo muy grande, aquí hay binucleaciones y la cromatina está pareja, le llamaban blanda la cromatina. Estas terminologías, pues bueno, son para ayudarnos nada más, porque en realidad no existe una cromatina. Recuerdo perfectamente que pues bueno, son temas que los hemos visto de una forma muy académica y a mí me gusta muchísimo la forma que la doctora Lorena siempre nos enseña y nos ayuda, porque pues bueno, yo creo que siempre nos ha orientado a poder esclarecer diagnósticos morfológicos. Creo que he aprendido muchísimo, muchísimo en cada una de sus clases y de sus pláticas, y el estar en el Instituto Nacional de Cancerología para mí fue algo muy enriquecedor, porque con la maestra Ibarra también, la doctora Rita Sotelo, donde nos hablaban de los criterios blandos para BPH, y esto me gustaba mucho porque me ayudaba mucho a decidirme en mi diagnóstico morfológico.
Y pues bueno, vean cómo tiene aquí algunas irregularidades y muescas, pero no está completamente formado el coilocito. Y vean, aquí está ya la coilocitosis incompleta, que se define como cambios citoplásmicos que sugieren un efecto citopático del BPH, pero los halos citoplasmáticos están mal definidos. Puede haber vacuolas citoplásmicas que semejen coilocitos, pero con mínimos cambios nucleares concurrentes. Entonces vemos cómo aquí nos va a ayudar mucho que las células de arriba pues van a tener glucógeno. Entonces esto pues no es un verdadero coilocito, no está completo. Y viene otro tema, y pues bueno, hablando de las maravillosas clases, tuve la suerte de escuchar hace poco en el curso precisamente del doctor Raúl a la doctora Lorena con una cátedra de las queratinizaciones anormales, y verdaderamente me aclaró todo el panorama de todas las dudas que tenía de los cambios por queratinización, porque fue desde lo benigno hasta lo maligno, y entonces esto me permitió hacer este tipo de abordaje en los patrones de difícil diagnóstico, porque precisamente uno de los patrones de difícil diagnóstico son los disqueratocitos. Estas paraqueratosis atípicas que muy ampliamente quedaron definidas en esa clase, porque el Bethesda solamente los menciona, y pues bueno, va desde la queratosis, la hiperkeratosis, la parakeratosis, tanto típica, y la disqueratosis o parakeratosis atípica, y nos menciona que son términos descriptivos para los cambios celulares con alteraciones de la queratinización que se han utilizado de manera inconsistente en el pasado. Entonces, pues bueno, estos términos no se enumeran específicamente en la terminología de Bethesda, debido a la falta de definiciones de consenso. No se deben de aplicar de forma pues como diagnóstica, sino que se deben únicamente, están dentro de los rubros de negativo, y dentro de los rubros de ASCUS, y dentro del rubro de lesiones interepiteliales, porque esto va a depender de qué tan irregular tenga el núcleo esta célula. Entonces se incluyen, solo para aclarar, porque bueno, los vamos a encontrar siempre asociados a patologías benignas o lesiones precursoras. Entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? No deben ser utilizados como una categoría interpretativa en informes de citología. Por eso deben estar bien establecidos los criterios cuando veamos nosotros problemas de queratinización. Y esta parte de paraqueratosis atípica, pues bueno, va a ser importante porque la paraqueratosis atípica se va a definir como un cambio nuclear asociado a un citoplasma naranjófilo denso, y va desde lo típico a lo atípico. Y paraqueratosis, pues bueno, está definido en el Bethesda como células escamosas pequeñas con un núcleo pequeño, oval y picnótico, que por sí solo no representa una entidad relacionada a BPH. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el Bethesda? Lo define así exactamente, como células escamosas pequeñas o diminutas poligonales con citoplasma eosinófilo denso, naranjófilas, y pequeños núcleos picnóticos llamados disqueratocitos. Entonces va a haber pleomorfismo nuclear en estos disqueratocitos con formas caudadas o alargadas y un aumento nuclear con una hipercromasia, y pues bueno, este debe ser diagnosticado como atípico, y entrando en las dos categorías como células escamosas de significado incierto como ASCUS, o ya como una lesión interepitelial escamosa según el grado de anomalías celulares. Entonces la paraqueratosis atípica acompañada por bajo grado no debe crear ningún problema diagnóstico, pero sí su importancia es cuando no se encuentran acompañadas de estas células. Entonces ese va a ser un patrón difícil diagnóstico. Y estos patrones se diagnosticaron y se hicieron criterios con un artículo muy importante en la citopatología, y se llamaron criterios de Wojtek. Desde 1996 describió esta paraqueratosis atípica que, bueno, podía no acompañar a las células de lesiones interepiteliales, y que hicieron correlación histopatológica, y tanto la biopsia vio
que estaban asociadas incluso a lesiones de alto grado y carcinomas. De ahí eso importante para su identificación. Entonces, este patrón de paraqueratosis atípica debe ser examinadas por su tamaño, por el número y disposición de células, que casi siempre están en grupos, por el citoplasma, el contorno, la relación núcleo-citoplasma y el patrón de la cromatina, y por lo regular no tienen nucleolos. Y también debemos diferenciarlas muy frecuentemente porque puede estar causado por una inflamación severa o degeneración, y puede estar también acompañada de microorganismos. Y estos son los 7 criterios de Wojtek del 96, donde define los disqueratocitos como aquellas células diminutas que pueden estar hasta 2 o 3 veces el diámetro de un neutrófilo. El citoplasma debe ser denso, oranjófilo y eosinófilo, con un contorno variable, a menudo irregular del núcleo, y tiene una relación núcleo-citoplasma muy aumentada. Es una célula chiquitita con un citoplasma muy naranja, pero el contorno nuclear debe ser irregular y oscuro, y la cromatina distribuida irregularmente, y no se observan nucleolos. ¿Qué es lo que hallamos muy frecuentemente? Pues bueno, es un aumento en la relación núcleo-citoplasma con mucha irregularidad nuclear. El núcleo angulado, esta palabra inventada anglosajona que se llama racinoide, que en realidad quiere decir que parece una pasa, o incluso un contorno nuclear triangular. Y las células displásicas queratinizadas, pues bueno, van a ser semejantes a estas de la paraqueratosis atípica, porque están dentro de un contexto y de hiperinflamación con alteraciones de la queratinización. Y las células con lesiones de bajo grado que encontremos acompañando a estos disqueratocitos van a ser similares, pero las células ya de bajo grado que estén en estos extendidos van a ser más grandes y generalmente más pleomórficos. Y las células naranjófilas, los disqueratocitos pequeñitos, pues a menudo son difíciles de distinguir de células degeneradas o células que sean muertas, que estén ya con una queratinización abrupta. Y bueno, ¿cómo vamos a poder distinguir un disqueratocito o una célula de paraqueratosis atípica de una célula degenerada o con degeneración? Bueno, es algo que hay que buscar intencionadamente. La cariorexis nuclear, y que los núcleos estén fragmentados, y que el citoplasma, como está pues ya apoptósica esa célula muerta, pues va a haber vacuolización del citoplasma, o un citoplasma deshilachado o lisado. Y pues bueno, las paraqueratosis atípicas que no se encontraban con células de bajo grado y que tienen mucha degeneración, la podemos encontrar en la inflamación, en la vaginitis atrófica, en la inflamación postparto y en la reparación postquirúrgica. Y bueno, es importante recalcar que puede ser un marcador importante para lesiones interepiteliales. En este artículo de Wojtek vemos que en 62 casos que estudiaron con toda su correlación, vieron que 19 estaban relacionadas con lesiones interepiteliales de bajo grado, 29 estaban relacionados con lesiones de alto grado y 14 solamente con cambios reactivos. O sea, estaban más relacionados con lesiones interepiteliales que con cambios reactivos. Y bueno, aunque la paraqueratosis atípica por sí sola no es completamente específica para lesiones interepiteliales, cuando es evaluada con una cuidadosa consideración de todo el entorno clínico, toda la demás parte de la laminilla, pues bueno, puede estar relacionada con lesiones incluso de mayor grado, como lesiones de alto grado, incluso carcinomas. Y pues bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos, qué nos puede ayudar para poder nosotros tener un hallazgo que favorece la asociación a displasia? Que el fondo esté limpio, que no haya mucha inflamación, que las células de paraqueratosis atípica sean abundantes en grupos y que estén bien conservadas, y que tenga un historial de displasia o que tenga datos clínicos que pudieran favorecer displasia. Y esos son los seguimientos. Vean, la paraqueratosis atípica por sí sola, la mayor parte fue benigna, pero sí hubo asociaciones incluso de alto grado. Y aquellas que tenían lesiones de bajo y alto grado, pues bueno, se asociaron con estas células que tenían lesiones características de bajo y alto grado.
Y ahora voy a tratar rápido un tema que es el ASCUS cuantitativo. La primera vez que se escuchó este diagnóstico de ASCUS cuantitativo fue en el libro de citopatología del doctor Wilbur y de la doctora Marluz Vivo en el 2014, y últimamente en un artículo muy importante para poder definir el ASCUS y está relacionado con la parte molecular de las pruebas de BPH, donde hicieron esta correlación con la positividad de las pruebas de BPH. Pues bueno, definieron que el ASCUS cuantitativo era aquel en donde solamente una o pocas células atípicas sugerentes de bajo grado se encontraban en el frotis, pero eran insuficientes para una interpretación definitiva de bajo grado. Y lo vamos a encontrar mucho, ¿eh? Vamos a encontrar esa laminilla donde solamente una sola célula tenga características que nos hagan dudar de bajo grado. Y entonces aquí nos vamos a encontrar en este ASCUS cuantitativo. Pero ojo, no es un diagnóstico que debemos de poner en el reporte. ASCUS cuantitativo no, únicamente nos está refiriendo a que vamos a poner ASCUS porque solamente encontramos esa célula en todo el frotis, nada más. Y pues bueno, vamos a encontrar una alta sugerencia de bajo grado, pero que es tan poco que no nos permite este diagnóstico. Y bueno, esta interpretación es todavía más frecuente que la paraqueratosis atípica. Este es un ejemplo del ASCUS cuantitativo, donde solamente en todo el frotis, y bueno, esta es cortesía de Irma Díaz, esta imagen que, pues bueno, nos compartió, y solamente esta célula estaba presente en el frotis. Entonces, bueno, tiene el reforzamiento citoplásmico, tiene el agrandamiento nuclear, tiene la membrana nuclear irregular, pero únicamente esta célula en todo el extendido. Entonces, este es un claro ejemplo. Si no queremos tenemos esa duda y no queremos comprometernos tanto en el diagnóstico de bajo grado, pues bueno, es útil utilizar el ASCUS cuantitativo. Ya les dije, no tienen que escribir cuantitativo después del ASCUS, únicamente lo van a poder poner. Y por último, lo que yo quería agregar a esta presentación son los cambios por preservación. Y aunque no se considera un patrón morfológico, sí es un problema frecuente que debemos abordar porque puede influir en dar falsos positivos, puede haber presión por parte de los médicos en el medio privado que nos den laminillas mal conservadas, muy mal fijadas o que con muy poco material y que nos estén casi obligando porque ya no nos van a volver a dar citologías para poder diagnosticar. Y pues bueno, aquí debemos establecer bien los criterios morfológicos dependiendo de cada uno de los casos y establecer y seguir criterios de la calidad de la muestra sobre todo. Entonces vemos este frotis donde hay núcleos muy grandes, pero hay un déficit en el contraste del citoplasma. Aquí los colores pueden estar causados porque estamos utilizando colorantes sobreusados o un extendido sumergido por menos tiempo del recomendado en el Oran-G o en el A50. Entonces esto se puede resolver cambiando el tipo de colorante, pero vean qué difícil estas células con núcleos tan prominentes que no se deja ver claramente dónde está un citoplasma del otro. Y vean esto, son un núcleo alargado completamente con esta parte que está aquí, no sabemos qué es un citoplasma rojizo, rosado, sin ninguna diferenciación. Y pues bueno, aquí es porque el extendido se secó antes de ser fijado. Puede estar también relacionado a bacterias cocáceas o colorantes sobreusados. Entonces vemos estos problemas técnicos principalmente. Láminas pálidas, donde podemos ver aquí núcleos agrandados, pero son aquellas que son fijadas o secadas al aire sin ningún tipo de alcohol o citospray. O se utilizó aerosol aplicando muy cerca o muy lejos y posteriormente pues no se dejó el alcohol de 96 y hacen estos agrandamientos nucleares. Esta apariencia grisácea o nebulosa de las células es por una inadecuada remoción del fijador antes de colorear, por eso se debe de dejar, pues aquí no sabemos si este es un núcleo o vemos este agrandamiento nuclear aquí, pero eso es por una inadecuada remoción del fijador antes de colorear, por eso les decía, debemos de dejar las laminillas dentro del alcohol 96 si estamos haciendo tinciones convencionales, por lo menos unas cuantas horas. O contaminación de las soluciones deshidratadoras con agua, que están hidratados, o aclarantes.
Y vean aquí, vemos estos núcleos grandes, no sabemos si son células epiteliales o no, aquí están otras, y este es un exceso en el tiempo de inmersión en el alcohol después del Orange y del A50. Aquí la coloración citoplásmica está muy, muy pálida. Vean cómo estos problemas de tinción van a estar muy relacionados a que nosotros podamos equivocarnos en el diagnóstico. Y una coloración nuclear oscura, vean, son células sobreteñidas en extendidos muy irregulares, y pues aquí no vamos a diagnosticar absolutamente nada. Vean cómo este núcleo no sabemos ni qué es. En extendidos hemorrágicos o proteicos, una muestra donde tenga una sobretinción con hematoxilina o un exceso de tinción no removido, y láminas fijadas en alcohol muy concentrado. Bueno, ahora ya viendo todo este panorama pues de lesiones de bajo grado, de patrones diagnósticos, vamos a llegar a las conclusiones. Debemos aplicar lo más estrictamente posible los criterios morfológicos para lesiones de bajo grado, los 11 criterios que les mencioné, los 4 criterios para ASCUS, etcétera, y tener bien claros los criterios antes de dar un diagnóstico. Tenemos que recordar que la paraqueratosis atípica es un marcador importante de displasia y que puede ser la única anomalía encontrada en algunos casos de displasia de alto grado. Y pues bueno, aunque el Bethesda incluye la paraqueratosis atípica en estos dos rubros de ASCUS o bajo grado, pues bueno, puede tener una connotación más agresiva, puede estar incluida en una biopsia con una lesión de un grado mayor. Y si hay alguna duda en cuanto a preparaciones mal preservadas, debemos diagnosticarlas como inadecuadas y reportarlas lo más pronto posible para que pueda llevarse a cabo repetir la muestra. Y mis recomendaciones, pues bueno, tenemos que valorar permanentemente la calidad de la toma de muestra en aquellos laboratorios donde todavía se lleven a cabo las muestras de tipo convencional, y de la técnica que debe de realizarse de forma paralela con la valoración de los laboratorios de citología, y sobre todo la calidad del trabajo de nuestros grandes pues diagnosticadores, que son los técnicos, y nosotros los citopatólogos y los patólogos tenemos que estar trabajando hombro a hombro, porque nuestra principal razón de ser es la salud de la mujer. Y pues bueno, los controles de calidad internos y externos en cuanto al diagnóstico, que vimos toda una parte de en este curso de control de calidad. Las evaluaciones deben ser realizadas de forma individual en el interior de cada institución de salud, no importa que sea la Secretaría de Salud, del IMSS, Pemex, podemos adoptar todo tipo de normas, y sobre todo los lineamientos de citología del INDRE, que son muy importantes para un buen control de calidad. Y no importa que estemos en otra institución, lo podemos nosotros adoptar como propios. Y una continua capacitación y actualización del personal que realiza los diagnósticos, así como estar bien pendientes de las certificaciones y las recertificaciones de nosotros. Bueno, pues por mi parte es todo. Le doy gracias nuevamente a el doctor Ludwig y a todo su equipo de trabajo, con una mesa tan extraordinaria como la doctora Faridi, la doctora Resillas, grandes amigas para mí, la doctora Ceci, todos, pues bueno, son grandes amigas, conocidos que hemos trabajado durante muchos años en este andar de la citopatología. Muchas gracias por